la importancia que Dios le da a la fe, las cosas cambian. Porque sin fe es imposible que Dios se agrade, que Dios acepte, que Dios bendiga, que Dios tenga en cuenta todo lo que hacemos. Así que, pastor, según alcancé a mirar por allí en un reporte, solucionada la dificultad. Cambio. Sí, pastor, fíjese, estuve en la emisión en vivo todo el tiempo mudo. Gracias por el reporte, dice José Guillermo Sánchez. Perfecto, pastor Osvaldo Castro. Está ingresando también nuestro amigo Rafael Contreras, el pastor, que pronto vamos a hacer programas con él. Guillermo Martínez M. Y ahí estamos ya, pastor Osvaldo. Bueno, ahí está. No solo Abraham le es contada por justicia, sino que Noé también aquí. Y esto es un hallazgo para mí, pastor. Fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Para nosotros es muy común cuando llueve, ¿no? Aunque en Mexicali casi no llueve, pastor, pero la gente probablemente parte de de la incredulidad que tendrían sería, pues, ¿cómo va a caer agua de arriba? Creo que hasta entonces la tierra era regada por un vapor. Hay que comprobarlo esto, ¿no, pastor? Pero la Biblia no solo dice que salió agua o que cayó agua de arriba, sino que también salió agua de abajo. Me grabé el texto, pastor, porque era tan impactante para mí el relato del diluvio cuando yo era joven. En el año 600 de la vida de Noé, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas las cataratas de los cielos y las fuentes del grande abismo fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Está tremendo, pastor Osvaldo. Y solamente Noé y su casa y los animales se salvaron. Bueno, lea, pastor, el siguiente verso y seguimos adelante. Cambio. Bueno, entonces nos vamos con el número 8, que dice, a ver, le leo, la TLA, dice, Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. NTV dice, fue por la fe, el 8, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Y Dios habla hoy, dice, por la fe Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Me maravillo, me gusta muchísimo ver que la fe tiene diferentes facetas. Es como un diamante, aunque es un diamante, tiene muchos destellos, tiene obediencia, tiene acción, tiene como mucha actividad. La fe no es estática, la fe produce movimiento, produce acción. Cambio. Mire, pastor, usted está tocando ahí algo y me está dando ideas, ¿eh? Yo soy ya por naturaleza amante de la enseñanza, soy didáctico. Mire, pastor, lo que usted acaba de decir me inspiró. Hay que hacer entonces un círculo, poner en medio la fe y podemos poner los verbos. Por la fe Abel ofreció. El acto de ofrecer lleva fe. Por la fe Enoc pasó de un lugar a otro sin ver la muerte. Ser trasladado por fe, pastor. Se puede también construir algo. Construyó el arca por la fe. Se construye por la fe, pastor. Y por último, salir de un lugar a otro, moverse de un lugar a otro, también es fe. Ese diamante que usted está diciendo es bien importante, pastor. Y fíjese que
que me voy a dar a la tarea de hacer ese círculo, ese tipo de amante, ¿no? Para ver los diferentes destellos de fe en las acciones de estos hombres. Y quiero comentar algo aquí, pastor. ¿Cómo es posible que un hombre cambie de localidad, salga de su tierra y de su parentela sin saber a dónde va? ¿No se le hace demasiada fe, pastor? Cambio. Mucha fe. En estos tiempos de fuerte, por un lado, incredulidad, por el otro lado, raciocinio, y tantas cosas más, pastor, la verdad es que uno se admira en gran manera. Es que partiendo que si yo salgo y me encuentro con un conocido o con un hermano de la iglesia y me saluda y me dice, ¿y usted para dónde va? Digo, no, Dios me dijo, pero no sé para dónde. Inmediatamente me recogen y me llevan a un hospital psiquiátrico, a un centro para locos. Dice, este hombre se enloqueció, porque en primer lugar está diciendo que Dios le dijo que se vaya, pero no le ha dicho para dónde. Está loco. Y esto no es fácil. Le cuento, para un mundo actual tan incrédulo, tan difícil como está, no es que sea más difícil que Abraham, pero la verdad es que se requiere una fe grande y sobre todo una relación muy cercana con Dios. Sí, verdaderamente, pastor, es una cosa de locos, si lo ves desde el punto de vista racional. Y luego hay otro impedimento, la esposa de Abraham, pastor. Mire, si yo digo que Dios me habló, vete para Colombia, ¿a dónde? Tú vete para Colombia, tú sal, allá a ver a dónde, tú nomás agarra el boleto. Yo diría, pues voy, ¿no? Y sería muy difícil. Pero con una esposa que le pregunte a uno a dónde vas, a ver, no dice la Biblia nada de la reacción de Sara, pero la mujer siempre te cuestiona, pastor. Siempre nos cuestiona, a ver, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Mira, claro, nos cuestiona porque nos ama, ¿no? Nos quiere cuidar. Cambio. Bueno, pastor, y eso que cuando Dios le dice se vaya hacia Colombia, usted ya tiene un punto geográfico, pero en el caso de pobre Abraham, Dios no le dio un punto geográfico, simplemente salga y váyase. Eso ya es una cuestión tenaz. Y en segundo lugar, ahí como para dejar un pellizquito para ojos de mujer, fíjese lo que es una mujer que entiende que su esposo es cabeza y que él la va a guiar bajo una responsabilidad que va a tener. Aunque bueno, por el camino se presentaron, en ese viaje que hizo Abraham, se presentaron sus cositas por allí. Por ejemplo, cuando la presentó como hermana y no como esposa, pues no dejaron de presentarse problemitas. Por ejemplo, en ese caminar, cuando le dice que vamos a tener un hijo, Dios me dijo que vamos a tener un hijo, todas esas ajustes, y yo vivo contentísimo porque todas estas verdades, dice la palabra, se escribieron como ejemplo para nosotros, pastor. Y este capítulo de la fe nos tiene que dejar ese diamante con sus destellos, que la fe es una manifestación de muchas maneras, como usted hizo un, diría yo, perfecto resumen de cómo comenzó con Abel, y aquí vamos ahora con Abraham, y vamos a llegar aún hasta con los que aserraron, pero todavía no, para que no se nos devuelva. Cambio. Oh, mira cómo está retrasada la... ¿Qué hizo Abraham? Se presentaron la sus emisión. cositas por allí, por ejemplo. Sí, pastor, está un poquito retrasada la emisión. Pastor, hay un detalle aquí, vamos a ver si usted lo comparte conmigo. Dice el verso 6, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se llega crea que le hay y que es galardonador. Esta parte del galardón es como un premio, ¿no? Saludos de nuevo al pastor Yáñez, que va ingresando, al hermano Al Maldonado. El punto era, pastor,
es demasiado exigirle a un hombre, sal de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te diré, es lo que dice Génesis. No te lo digo ahora, tú nada más sal, despréndete, porque tengo un proyecto contigo. La Biblia dice que anduvo morando en tiendas, creo que más abajo lo dice. Y bueno, ahorita voy a comentar el punto. Lo que quería decir, pastor, era que sale sin saber a dónde iba y anduvo poniendo una tienda, anduvo como peregrino, pero, oh sorpresa, al final el Señor le dice, toda la tierra que pisaste, te la voy a dar. A veces no sabemos lo que hay detrás de un acto de fe, nos da miedo actuar, pero cuando lo hacemos agradamos a Dios y hay un galardón, pastor, hay un galardón atrás. Cambio. Es esa la razón por la cual Dios está diciéndole que es necesario confiar plenamente. Según el versículo 6, es necesario confiar. Esa confianza nos lleva a que nosotros, por lo menos de niño, de joven y aún de adulto, he recibido premio, galardón, como respuesta a la confianza, porque nosotros que somos hechos a imagen de Dios, pues tenemos características de Dios y nos gusta que confíen en nosotros. Es una bendición, es algo agradable que confíen en nosotros. Por ejemplo, mi madre me decía, por haber creído, por haber confiado, aquí está su premio. La profesora, por haber creído, por haber confiado, aquí está su premio. Y Dios, eso no es del hombre, eso es de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Esa obra no es la obra para ganar el favor de Dios, la salvación, sino esa obra es la respuesta a ser hijo de Dios, a demostrar que como hijo de Dios yo actúo en esa fe. Entonces, Dios es un Dios de premios, de recompensas, de bendiciones. Y me gustó también allí lo que usted dijo, vea, lo puso a caminar sin haberle dicho nada, pero luego le digo, todo lo que pise la planta de su pie será suyo. ¡Qué bendición! Cambio. Ya descubrí, pastor, por qué me estaba llegando retrasada su voz. Estaba otro canal prendido de la congregación y entonces se encima un mensaje con otro, ¿no? Ya apagué la congregación. Sí, pastor, ahí está el galardón. Me da mucho gusto que Dios sea un Dios de recompensa. Fíjese que cuando yo empezaba en mi caminar cristiano, visualicé a Dios desde mi propio punto de vista. Como todo le tenía cierto miedo. Después me enseñaron que no, que debía ser un miedo reverente, que Dios sí castigaba, pero que era grande en amor y misericordia y así. Pero una de las cosas que yo pensaba de Dios, pastor, no sé su experiencia, pero la mía fue que todo lo que yo le diera a Dios era porque era Dios y porque Él me había criado y me había dado muchas cosas y que yo no debía esperar nada. O sea, Dios se da ofrenda por amor, sin esperar nada a cambio, se ora sin esperar nada a cambio. El Espíritu de Dios me hizo entender que no, Dios recompensa. Aún el que diera un vaso de agua no perderá su recompensa. Es un Dios galardonador, pastor. Es un Dios recompensador. Y mire lo que hizo con Abraham. ¿Sabe lo que dicen los judíos, pastor? La tradición judía, el Midrash, la Mishnah, tienen comentarios acerca de Abraham. Y dicen ellos de los antecedentes, antes de lo que está escrito en la Torah, que él vivía en un mundo, en Ur de los Caldeos, el centro de la idolatría mundial, y que tenía muchos ídolos, y que trabajaba con su tío él haciendo ídolos. Esto lo dicen ellos, no lo dice la Biblia. Pero que él sabía que no eran dioses, que era falso todo eso. Y dice que él se dejaba el taller, eso dice la tradición judía, y salía al campo, levantaba las manos y decía, Dios, no te conozco, Dios que hiciste el cielo y la tierra, no te conozco, pero yo sé que esos monos no son Dios. Yo quiero conocerte a ti. Y así oraba.
hasta que una vez Dios se reveló y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Mire, es lo que dice la tradición judía. Y que su tío lo regañaba, ¿no? Por buscar al Dios verdadero. Y dice la tradición que una vez Abraham agarró un garrote y le quebró a muchos ídolos la cabeza, los pies, y puso al más grandote en medio y le puso el garrote en la mano. Entonces cuando llegó el tío, le dijo, ¿qué desastre fue este? ¿Qué hiciste? Dijo, no, yo no fui, fue ese que tiene el garrote. Y entonces el tío le dijo, ¿cómo crees que él va a pegarle a los demás si están muertos? No se ven. Pues es lo que te quiero dar a entender, pero no lo has entendido. Todo eso está en la tradición judía, Pastor Osvaldo. Cambio. Bueno, esa gente, yo creo que yo creo que si Abraham, el pastor Gamaliel pensaba como mexicano, porque mire lo que le hizo al tío. Lo que sí sé decir, pastor Gamaliel, es que Ur de los Caldeos, según la arqueología y toda esta cuestión, no era un pueblucho, no era gente ignorante, era gente donde tenían observatorios de astronomía y tenían su avance, porque yo no sé de dónde ha salido la idea de que es ahora que la ciencia ha alcanzado grandes cosas. No, los antediluvianos y los postdiluvianos llegaron a tener conocimiento tremendísimo. Estamos hablando de la fe y no nos podemos meter a hablar de Atlántida, la ciudad perdida, y un poco de cosas más, pero lo que sí le quiero decir es que para servirle a Dios, el requisito no es que sea ignorante, no. Dios llamó hombres como Moisés, que era un hombre preparado para hacer nada más, nada menos que el gobernante de Egipto, el hombre que se tenía como Dios en toda su sabiduría y su poder, el faraón. Ese faraón llegó en su época a ser, digamos que más importante que los emperadores romanos. Entonces, que esto nos ayude a entender que mucha gente dice, no, es que el evangelio es para ignorantes, da como pena, como cosa, es que no. El evangelio es tan poderoso que recoge a la persona con menos conocimiento como con el mayor intelectual y lo pone a marchar en algo tan sencillo, pero tan difícil, que es ahí como un contraste raro, que es la fe. Esa fe es la que agrada a Dios y esa fe es la que permite que Dios use a los hombres de una manera tan extraordinaria. Cambio. Mire, pastor, le vamos a decir a Danixa que con sus habilidades haga esa hoja y que le ponga el diamante de la fe. Y autor, Pastor Osvaldo Arias y Gamaliel Calderón. ¿Cómo ve, pastor? Y vamos a que se haga famoso la figura del diamante de la fe, o las acciones de la fe. Qué bonito, pastor. No, Ur de los Caldeos era el centro de la biblioteca, creo que una de las bibliotecas más grandes de la antigüedad estaban allí. Oh, hay muchos datos ahí, pastor. Dice el verso 9, por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas. Realmente la traducción cabañas no es tan exacta, parece que es en tiendas, ¿no? Porque los hebreos nunca han usado cabañas en el sentido como las conocemos nosotros, sino tiendas. Morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Hay una pregunta aquí, pastor. Entiendo perfectamente que Abraham moró con Isaac, era su hijo. No sé si alcanzó a ver Abraham como abuelo, hay que investigarlo, a Jacob y a Esaú. No sé si ya había muerto Abraham, pero aquí dice que moraron juntamente. Por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob. No sé si lo dice en el sentido de que ellos hicieron lo mismo
o fueron contemporáneos, pero ahorita sus versiones nos van a sacar de la duda, pastor. Cambio. Bueno, le leo, la TLA dice, Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. NTV, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en tiendas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Dios habla hoy, y por la fe que tenía vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa. Pastor, en estas tres traducciones está a entender que así como Abraham vivió en su tienda de campaña, lo hizo luego Isaac, Jacob y por supuesto Esaú y sus descendientes. Pero me llama aquí mucho la atención, recibieron la promesa. Y usted recuerda con todos los hermanos que están allí, que son conocedores de las Sagradas Escrituras, que siempre se refiere al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Por ejemplo, cuando discutió con estos que vieron en su tiempo, saduceos, que no querían la resurrección, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y les habla, Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de la promesa, el Dios de la bendición y el Dios de la provisión. En Abraham está la promesa, en Jacob está la bendición y en Isaac está la provisión. Cambio. Hombre, pastor, con este último comentario usted añadió algo a mi acervo cultural bíblico. No sabía yo esa proyección, esa aplicación, promesa, bendición, provisión. Oiga, ¿cómo aprende uno en la tacita de café? Un saludo para el hermano Al Maldonado, que dice hola, y a mi sobrino Ociel desde Saltillo, Coahuila, que nos sigue y que acaba de empezar a predicar. Un saludo a Cristina Rojas, a Bettini López, Eugenio Usoria, Héctor Yáñez, Ricardo Ramírez, que él siempre no se pierde la tacita de café, a la hermana Patricia C. Torres, a los pastores Brenda y Arturo Agúndez, y al pastor Rafael Contreras, que está aquí con nosotros también, Osvaldo Castro, José Guillermo Sánchez, y son todos los que tenemos aquí, pastor. Ahí están los tres patriarcas, pastor. Dice el comentarista que moraron así. Ya salió la duda que no parece que no conoció a Jacob, a Abraham, sino que está diciendo que los tres moraron en tiendas como peregrinos, y nos dice la razón en el verso 10, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Pastor, una tienda de campaña no tiene fundamentos, nada más entierra una estaca y se amarra, pero no tiene fundamentos, porque está proyectada para moverse rápidamente, para cambiarse de lugar. Pero Abraham esperaba ciudad con fundamentos, y pastor, no es una constructora, sino Dios mismo era el artífice y hacedor de ella, la Nueva Jerusalén, pastor. Le doy el cambio. Qué bonito. Le leo las versiones y lo invito, pastor, para que anime a los hermanos a que se comuniquen aquí por sello y saluden, compartan, digan, comenten. Pues aquí estamos encontrando, vea, Dios es fuente inagotable. Yo no sé cuántas veces he leído este capítulo, pero hoy me estoy encontrando con cosas nuevas. Le leo el versículo número 10. Abraham confiaba
en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Qué bueno. 2. En NTV dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Y Dios ha hablado y dice, porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Usted ya hizo la anotación de la casa en que vivía Abraham no podía ser comparada con lo que él esperaba vivir eternamente. Su tienda la había hecho él y por eso la podía llevar de un lado a otro. Pero Abraham anhelaba, esperaba, deseaba, confiaba vivir en la ciudad de cimientos eternos cuyo constructor es Dios, y usted ya lo ha dicho, sin lugar a duda se está refiriendo a lo mismo que nosotros estamos esperando, y es la Nueva Jerusalén. Cambio. Amén, pastor. Perdonen los de Radio Integral, se nos pasaron 10 minutitos y normalmente a la media hora abrimos el micrófono. Los voy a saludar y luego les damos oportunidad. Tenemos a Búfalo Recostado, Chiqui Duval, Cristo es mi pastor, Danixa Rodríguez, Herón Canana, la hermana Georgina Vicky, Ismael Guerrero, la hermana Rosy, Luis, Luz en la Oscuridad, Preciosa Fiel y Yesaya. ¿Alguno de los hermanos de Radio Integral quiere reportar sintonía, saludar en este nuevo arranque de la tacita o hacer una pregunta o un comentario? El micrófono es de ustedes. Adelante, cambio. Vamos a ver si se animan, pastor. Buenas tardes, pastor, amigos, hermanos, un saludo para todos ustedes. Habla Georgina Borges y me alegra mucho estar escuchándoles. Cambio. Un gran saludo para usted, hermana Georgina. Sabemos que está en Colombia, pero a muchos kilómetros de ahí de Cali. Un gran saludo para usted. Qué bueno que está con nosotros en el programa. Vamos a ver si alguien más aquí en Radio Integral Sello quiere saludar o comentar. Cambio. Qué bueno, pastor, nuestra hermana Georgina en sintonía. Me toca redimir el tiempo. El hermano Herón Canana está saludando, pero no sale la voz. A ver, ¿qué pasa? Cambio. Oh. Muchas gracias por su comentario. Muchas gracias, hermano Herón. Aquí estamos dándole curso a la tacita de café. Una tercera oportunidad para algún hermano que quiera saludar. Adelante. Y ahorita el pastor Osvaldo le doy el cambio para que conteste los saludos. Adelante. Vamos a ver, ¿se animan? Se animan, hermanos. Y si no, seguimos adelante. Bueno, pastor Osvaldo, salude a nuestra hermana Georgina, a nuestro hermano Herón y seguimos adelante. Cambio. Bueno, pues un saludo cordialísimo para Georgina, que está a más de 200 kilómetros aquí de la ciudad de Cali, donde yo me encuentro. Un saludo para mi hermano en Brasil. Qué bueno que extrañara la tacita de café. Y miren, mis hermanos, es muy importante su participación. Cuando hay un cambio de voz, como que nuestra mente vuelve a reconectarse. Y esa es la ventaja de que hagamos aquí entre los dos, con el pastor Gamaliel. Pero cuando ustedes participan, nuestra mente vuelve a conectarse. Hay como un oasis, como un descanso en el cambio de voces. Número 2, porque se estimula las personas
que de pronto por ahí de pasadita usted dice, no, esto tiene que haber algo bueno porque están participando. Y número 3, pues es un gran regocijo el poder saludarles, escucharlos, saber que están aquí con nosotros. Así que bienvenidos sean siempre a la tacita de café y bienvenida sea su participación. Cambio. Ahí está, pastor. Tiene toda la razón en los de los cambios de voces, y la participación. Así que agradecemos la participación, hermanos, y los animamos. Dice aquí, pastor, ellos esperaban una ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Y luego dice el verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Pastor, no se nos puede pasar el detalle de que Abraham se llamaba Abraham con una A, Padre exaltado, Abraham con una A, y cuando el Señor le da la promesa de que va a ser heredero del mundo, o padre de una gran muchedumbre de naciones, le cambia a Abraham, padre de muchedumbres. Y también Saraí, a ver, ayúdeme, pastor, creo que era princesa, ¿no? Y cuando ella concibe le cambia a Sara, que es mucho más. No recuerdo ahorita la definición de Saraí y Sara, pero usted nos va a ayudar, pastor. Esta parte de la gestación o de la fecundación de Sara es bien interesante. Le doy el cambio. Aquí echándole cabeza sobre Sara y Saraí, no me acuerdo, pastor. Pero bueno, ahí nos van a escribir o nos van a participar a través de sello la diferencia entre Sara y Saraí. Le leo los versículos y le hago un comentario. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. La NTV dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Y Dios habla hoy, dice, por la fe, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, este recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Bueno, el primer comentario es que definitivamente la pareja es un complemento. Fíjense que aquí Dios, por la fe de Abraham, actuó en Sara, obró en Sara, le dio el privilegio de tener un hijo, pero fue Dios agradado por la fe de Abraham. Ahí tuvo el hijo. Pero vemos, por ejemplo, en el caso de Samuel o en el caso de Jacob, que las esposas querían tener y fue Dios a quien se dirigió a ellas. Pero el caso más específico fue a María, la Virgen, quien el ángel le dio el anuncio y no a José. Mi aplicación es que la pareja es importante para Dios y que no solamente Dios le habla, se comunica con el hombre, sino también con la mujer, que no solo Dios tiene en cuenta la fe del hombre, sino que también tiene en cuenta la fe de su esposa. Cambio. Somos un complemento, pastor. De ahí que no debemos casarnos con una mujer que no tiene fe o no cree en Jesucristo, igual, o viceversa, porque sería yugo desigual. Sí, van los dos. Desde el momento que sale con él a un lugar sin saber a dónde iba, la mujer es de fe.
Hace unos años se hizo una controversia entre un pastor amigo mío y un servidor, controversia sana, ¿no? De cuando el ángel le promete a Sara que va, o más bien a Abraham, que Sara va a concebir, y Sara se ríe. Uno de los dos, decíamos, le faltaba fe, no creyó, por eso se rió. El otro decía, sí creyó, y te lo demuestro con Hebreos 11, donde dice, porque ella creyó ser fiel al que prometía. Usted diga quién ganó la controversia, pastor. ¿Sara creyó o no creyó? Y si creyó, ¿por qué se rió? Cambio. Bueno, uno se ríe a veces porque se pone nervioso y otras veces de alegría, pero aquí en esta NTV dice que fue por la fe de Sara, mientras que en las otras dos versiones dice que fue por la fe de Abraham. Entonces mi conclusión, como la Biblia no tiene contradicciones, pues que en los dos había fe. Mire, la NTV dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Aquí está la parte donde dice, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Mientras que Dios habla hoy, lo lleva a uno a creer que fue Abraham. Dice, por la fe también, aunque Sara no podía tener hijos, y Abraham era demasiado viejo, no esta o ella, sino recibió fuerzas para ser padre. Porque, no dice porque ella, sino porque que Dios cumpliría sin falta su promesa. Así que tenemos en la versión la razón para el uno y la razón para el otro. Cambio. Ahí está, pastor. Tenemos 10 minutitos para terminar la tacita de café. Y nos queda ahí Sara y Saraí. Vamos a tener el dato para mañana, primero Dios. Sí, pastor, aquí era mujer de fe sin duda. Y concuerdo con usted, se rió de nervios, ¿no? Porque dice que el comentario dice, ¿acaso a una mujer a la que ya ha cesado la costumbre de las mujeres se refería a la regla, podrá concebir y tendré deleite? Es la única vez que en la Biblia se refiere al orgasmo femenino, de forma directa, pero está en la Biblia, ¿no? Entonces a la viejita le causa risa, ¿no? Tener una noche fabulosa de un contacto sexual satisfactorio, habla de deleite. Entonces se ríe la viejita, pero sí creía. La Biblia dice que sí, que creyó, ¿verdad? Lo estamos leyendo literalmente aquí, pastor, en el libro de Hebreos 11. Pastor, se nos acaba el tiempo. Vamos a leer el siguiente verso, si no hay algún otro comentario. A ver, ahorita por andar buscando de Sara y Saraí se me fue la hoja, pastor, pero ya estamos aquí otra vez. Dice el verso 11, ella recibió fuerza, era estéril pero recibió fuerza y parió aún fuera del tiempo de la edad porque creyó. Así que nunca hables de Sara como una mujer de poca fe, sino creyó ser fiel el que lo había prometido. Verso 12, pastor, por lo cual también de uno, y ese ya amortecido, ¿a quién se refiere, pastor? ¿A Abraham? Dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Me gustaría escuchar sus versiones, pastor, para ver si ese uno ya amortecido se refiere a Abraham. Cambio. La TLA dice, por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. La NTV dice, así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener sus hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar.
Y Dios habla hoy, dice, así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que no se puede contar. Así que se refería a Abraham en sus últimos tiempos. Cambio. Mire, pastor, se oye un poquito mal, ¿verdad? Se oye un poquito mal, pero pudiéramos parafrasear. El viejito ya casi estaba muerto. Perdone la expresión a nuestro héroe de la fe, pastor, pero dice, de ese ya amortecido. O sea, el viejito ya estaba dando sus últimos suspiros, pastor. Ya estaba amortecido. Qué tremendo, ¿no? Pero de ese salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Le comparto una proyección escatológica, profética, de mensajes, ¿no? y planteamientos en el estudio personal de la Biblia. Aquí se mencionan a la iglesia que será como las estrellas, los que enseñan a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad después de la resurrección. Estamos hablando de Daniel capítulo 12. Y que los otros, o la otra analogía, la proyección de los que son como la arena innumerable, son las naciones que serán salvas y que andarán a la lumbre de la iglesia. Pero no me crea, pastor, son estudios, son detalles que están ahí, que los comparto, a ver qué opina el pastor Osvaldo Arias. Cambio. Bueno, no son antibíblicas. Usted sabe, pastor, que está lo bíblico, lo extrabíblico y lo antibíblico. Así que la ponemos en el renglón de lo extrabíblico, porque no es antibíblico darle la aplicación. Es más, aún al mismo pueblo de Israel, ¿quién lo puede contar en su totalidad? Porque por supuesto que hacen un censo ahora, pues lo pueden contar. Pero hay algo antes de irnos para dejar animado aquí a más de un cristiano. Pastor, mire que en este texto 12 da como por sentado que Abraham estaba en sus últimos días, pero no olvide que entre el tiempo de la promesa y el cumplimiento de la promesa pasaron 25 años. Luego, 12 años más, 37 años, pero como si fuera poco, Abraham queda viudo y se vuelve a casar y vuelve a tener más hijos. Cambio. Pastor, me parece que usted está peleando, al ser un hombre también ya de edad, está peleando la fortaleza de los ancianos. No se crea, pastor. Oiga, buen dato, Fíjese, le voy a ser honesto. El verso 12 yo lo aplicaba, no lo había estudiado a fondo, pero lo aplicaba al sistema reproductor de Abraham. Decía yo, estaba amortecido sexualmente. Pero así lo aplicaba yo, ¿no? Teniendo en cuenta los años que vivió después y todo eso. Pastor, le voy a decir otra cosa. Hay predicadores que han dicho que Dios llegó esa noche a la tienda de ellos y los rejuveneció. Les dio a todas sus glándulas, a todos, dice el predicador, usted sabe, en la euforia del predicador pentecostal. Y que quedaron como nuevos, ambos. Oiga, pastor, qué buen comentario, Muere Sara, la viejita que se rió por la cuestión del orgasmo, y se muere y el viejito se vuelve a casar. Oiga, qué interesante. Cambio. De ahí, pastor, no sé si estará todavía el pastor Rafael por ahí, pero sería bueno que terminar aquí hiciera un comentario. Vea, pastor, el problema sexual, su no funcionalidad se debe mayormente a la ignorancia. El mayor afrodisíaco para una relación sexual, mayormente en el hombre, se dice que también en la mujer, está en la mente, ¿no? De ahí que les dan placebos
o alimentos que le dicen placebos, pastillas o cosas, mire, esto es buenísimo, así sea únicamente almidón, pues esto es buenísimo, esto hace que usted esté preparado para una relación sexual extraordinaria. También está, pues dicen, la ayuda científica, pero realmente el mayor efecto negativo que se tiene sobre la vida sexual es la ignorancia. Cuando se hace burla, se hacen chistes y se hacen bromas que llegan a hacer creer que las personas mayores no tienen deseo sexual y no pueden disfrutar sexualmente. Eso no es cierto. Y yo me baso en el manual de vida que es la Biblia, sobre lo que digan médicos, sexólogos, científicos de cualquier índole al respecto. Yo creo lo que la Biblia dice. Y no creo exactamente que Dios tuvo que venir para decir, tengo que hacer una alteración del funcionamiento de los órganos sexuales de este hombre y esta mujer. Yo creo que Abraham, con la promesa, yo creo que Abraham, creyéndole a Dios, le sirvió para, digamos así, activar, reavivar, si se cabe aquí la palabra, su vida sexual. Pero es más, yo creo que la vida sexual de Abraham era muy normal, aunque Sara da a entender, pero ¿cómo si una vieja como yo va a tener hijos? Y bueno, esto queda aquí para que de pronto se piense, se mire, se analice, se sopese, se estudie y se diga algo al respecto. Cambio. No, pastor, si el tema es muy interesante. Yo creo que mañana vamos a tocar alguno que otro punto de esto, porque está buena la controversia. Se nos ha acabado el tiempo, pastor, qué lástima, pero mañana lo espero en la tacita de café. Les informo que el pastor Osvaldo no puede salir en emisión en vivo porque está convaleciente de una enfermedad, pero sale su voz aquí y estaremos mañana y el resto de la semana terminando el libro de Hebreos. Pastor, con la música ya conocida, la música promocional, le doy el cambio y lo esperamos mañana en la tacita de café para terminar de hablar de la esterilidad de Sara y del tremendo viejito que no se quedó viudo, sino que se volvió a casar 24 años después. Le doy el cambio. Bueno, un saludo cordialísimo para todos ustedes. Un abrazo fraternal. Agradecer a Dios por permitirnos volver y emitir la tacita de café. Espero muchos comentarios, así como me tienen aquí, es que me tienen, ¿qué se llama eso? A ver, cuando el médico dice, usted tiene que estar en reposo, en quietud, tranquilidad, un tiempo, entonces ahí me tienen en ese tiempito y utilizo esto para leer la Biblia, para estar en comunicación con todos ustedes. Pastor Gamaliel, gran privilegio, si Dios nos presta la vida, mañana estaremos una vez más en la tacita de café. Gracias, Pastor Osvaldo, gracias, hermanos de la sala, la hermana Rosaura Contreras Díaz, saludos desde Las Vegas, mis pastores, amén, hermana Rosaura, nos vemos mañana.